Bueno, primero que nada voy a darle la bienvenida a Martín, Martín Silva Quijano. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Damián? Un gustazo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, y por compartir con nuestra audiencia temas de marketing y empresariales y derivados. Así que bueno, la verdad, primero que nada, agradecerte muchísimo por el tiempo y por la Fue un dedicación. placer. Buenísimo. Bueno, le Un cuento a gustazo. ustedes, Martín es consultor y estratega en social media, es el CEO de Electo Global, ¿ok? Él va a contar un poco más. Te dejo ahora sí para que vos cuentes un poco más sobre Electo Global y después empezamos a meternos más en las preguntas protocolares que tenemos para vos, Martín. Buenísimo, Damián. Buenísimo. Bueno, básicamente Electo es una agencia especializada en marketing político, en estrategia política. Yo en los últimos años he tenido una especialización hacia el lado estratégico, y mis comienzos fueron en la parte social media y fuimos un poco los pioneros en el uso de herramientas digitales aplicadas a comunicación política en el Uruguay. Antes de nosotros, y todavía sigue siendo como bastante tradicional la comunicación política en el Uruguay, con un foco muy grande en las plataformas digitales y en los modos, en las plataformas tradicionales y en los modos tradicionales de ver la comunicación. Nosotros fuimos hacia la incorporación de dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con el tratamiento de datos aplicados a la comunicación política y el otro al entendimiento del consumo de las plataformas digitales en el Uruguay, que hasta ahora en realidad lo que primaba es lo que nosotros llamamos el modelo de agencia, que el modelo de agencia fundamentalmente es un creativo que baja una idea basada en una situación inicial y la extiende al resto de la comunicación. O sea, toda la estrategia se basa en una mente que lee y ejecuta, por decirlo de alguna manera, a través de un equipo. Lo que nosotros hacemos es un esquema totalmente opuesto. Lo que nosotros hacemos es, a partir de datos, generamos soluciones eh, tecnológicas, implementando la tecnología, pero además implementando un esquema de equipo muy grande que no se basa en el esquema creativo, sino que se basa en el esquema de las soluciones concretas a partir de ese estadio primario leído con datos y la solución se da a partir de los datos y no a partir de una apreciación subjetiva. Entonces, fundamentalmente, Electo surge como una respuesta a eso, ¿verdad? Justamente me da pie para la primera pregunta, que es, bueno, ¿cómo se planifica una campaña política en función, como vos decís, no desde la idea creativa, sino desde los canales de acquisition, ¿tá? Que es algo capaz muy conocido dentro de lo que es el mundo de consumo, tanto B2B como B2C, pero capaz que desde el punto de vista político, como vos bien apreciabas, se bajaba como una idea creativa y de ahí salía todo. ¿Cuáles son los canales de marketing y cómo vos planificás básicamente una campaña en función de eso? Bueno, lo primero es tener lo que se llama el estudio base. O sea, uno tiene que tener un documento inicial en donde tenga absolutamente todo el detalle posible sobre nuestro cliente y sobre el mercado, por decirlo de alguna manera, sobre cómo está el mercado electoral en un país, o la oferta política, o la forma de consumo que tienen los usuarios a través de las redes, el estudio de ejemplos de éxito en los diferentes países, de formas de ver, por ejemplo, cómo los influencers realizan determinadas acciones, tratar de establecer nuevos pisos, por decirlo de alguna manera, de creatividad. Muchas veces los países, como en el caso de Uruguay, que somos países muy chicos, tenemos un mercado muy chiquito. Entonces el campo que hay para el crecimiento es muy grande porque hay necesidad de evolución y no necesariamente todos los actores que podrían este,
vamos a decir, generar un impacto real en esa evolución, por ejemplo, en las narrativas de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, TikTok, como puede ser, por ejemplo, Instagram, o como puede ser. Entonces, y por otra parte, la situación en la que está el candidato, ¿no? O sea, o el partido o el órgano al cual se hace. O sea, no es lo mismo comenzar con una persona que tiene 30 años en la política, que tiene una trayectoria. De ahí, de alguna manera, la forma en que los canales de adquisición funcionan son muy diferentes dependiendo de la campaña. Pero para mí hay un elemento fundamental en todo eso, que es la necesidad de que la persona que eh, comande toda esa primera parte sea un conocedor real del país. Que muchas veces no es, a ver, es necesario que para una marca, pero es más aún necesario para una comunicación política. Porque la decisión política en un país tiene mucho más que ver con cuestiones emocionales y de sensibilidades que comprar una bebida. O sea, comprar una bebida, Coca-Cola, por ejemplo, hace sus adaptaciones, pero a nivel global generalmente tiene un concepto general. Si uno analiza la comunicación de Coca-Cola, por poner un ejemplo, si bien tiene sus diferencias culturales, etcétera, pero siempre hay un concepto detrás, ¿no? O sea, desde la década del 90 es sentir de verdad, vos veías que era más o menos así en todo el mundo, ¿no? Can't Beat the Feeling, sensación de vivir. En cambio, en política es totalmente diferente. O sea, una frase, una comunicación eh, es muy específica para lugares específicos. Muchas veces dentro de un país es dentro de un estado. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Brasil o en Estados Unidos, por ejemplo. Son situaciones en donde la parte conceptual y la definición política van muy de la mano y son muy específicos. Entonces, por eso, desde el punto de vista del uso de los canales de acquisition, requiere un conocimiento muy exhaustivo y muy profundo para saber qué mensajes canalizar a través de esos canales, ¿no? Entonces, yo te diría que la primera parte es la parte de planificación, que también ocurre en las marcas, pero una planificación muy exhaustiva en donde se entienda todo vamos a decir, desde el camino derrotero que ha tenido el político hasta ahora, hasta los consumos, qué tipo de imágenes, hay que tener personas que sepan en el equipo mucho sobre imagen. Eh, Les voy a poner un ejemplo de nuestras campañas en concreto. Nosotros, cuando iniciamos con uno de nuestros clientes más paradigmáticos, que es Juan Sartori, y hicimos la famosa campaña ¿Quién es Juan Sartori?, que en donde se determinaba en los estudios que nadie lo conocía. Entonces nosotros lo que hicimos fue, utilizamos esa pregunta que la gente se hacía, que no lo conocían, y fuimos utilizando esa duda para potenciar el nombre, ¿no? Se potenciaba el nombre. A partir de esa duda se generó una solución de comunicación, pero fue una duda fue una duda que tenía la gente y un problema de comunicación que se solucionó a partir del estudio. Pero además hay otro tema, la forma de presentarlo. Nosotros hicimos un estudio de la imagen, de cómo se presentaban las campañas políticas, y dijimos, bueno, es necesario hacer algo completamente diferente. O sea, no podemos ir con un esquema beauty bonito, en donde se muestra un candidato, gente muy bella y una hiperproducción, que eso era lo que abundaba en el modelo famoso de agencia, que básicamente son políticos perfectos, divinos, hipermaquillados, que entran en el Parlamento y parecen Superman, sino que necesitábamos mostrar gente real, en situaciones reales, y hasta un poco con un esquema medio hasta cómico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la solución surge a partir del estudio de esos elementos. Luego de que, o sea, siempre el estudio es lo primero, la ejecución es lo segundo, y en esa ejecución también hay un proceso de adaptación, pero esa adaptación no puede ser nunca dada por un error garrafal. O sea, no puede haber un error garrafal en la estrategia. Si hay un error garrafal es porque no se leyó bien y no se ejecutó bien. Entonces,
Eso me parece importante también. La buena planificación, la buena lectura de datos te lleva a que la ejecución sea una ejecución, vamos a decir, eh, que cumpla el objetivo que se planteó, ¿verdad? A grandes rasgos. No sé si quedó alguna duda ahí, Damián, al respecto de... No, no, eso quedó bastante claro. Quiero aprovechar para ir tomando algunas cositas que vos preguntaste y preguntarte, hablaste mucho de lo emocional, ¿no? Del concepto ese de lo emocional, de lo que es un candidato que es distinto capaz de consumir otro tipo de productos. Y en cuanto a eso me surge la duda sobre lo que es que capaz que en política está como más desarrollado el tema de la segmentación psicológica, ¿no? Como que siempre me surge la duda si eso emocional, ese tipo de segmentación es algo que se puede aplicar en las empresas o es algo que básicamente quedará todavía muy metido en el tema político y no tanto en lo empresarial. Te consulto esa preguntita nada más. No, es que 100% es aplicable a las empresas. De hecho, actualmente se aplica mucho más a las empresas que, que en lo político. Y a ver, nosotros cuando iniciamos con la aplicación de computación cognitiva, que es básicamente la forma en la cual se hace esto que llamamos segmentación psicológica, que para explicarte los grandes rasgos es un modelo de cajitas psicológicas. Imaginémonos unas cajitas en donde tenemos personas abiertas al cambio, personas más conservadoras, bueno, es mucho más profundo porque hay subdivisiones, pero se basa en el modelo de los grandes cinco, que es muchas veces tratado, pero tiene un montón de bifurcaciones de subcajitas. Imaginemos un montón de cajitas en las cuales hay un sistema que lee datos públicos, que la gente publica, y lee texto e imagen y hace interpretación y dice, ah, esta persona es más abierta al cambio. Ah, esta persona es más conservadora. Ah, esta persona tiene más indefinición a la hora de tomar decisiones de compra, por ejemplo. Esta persona, o sea, van cayendo las diferentes cajitas. Esas cajitas son segmentos. Entonces, a partir de esos segmentos se pueden hacer un montón de segmentaciones de comunicación y de microsegmentación de comunicación. Incluso personas que piensan así de un lugar específico. Nosotros utilizamos una tecnología que se llama Personality Insights y es de IBM, y nosotros creamos un sistema que utiliza esa base, esa API, para generar esas cajitas a partir de lecturas específicas de perfiles de Facebook y de Twitter y de Instagram. Entonces, y de lo que nosotros le pidamos, de un documento, por ejemplo. Tú me mandas, Damián me manda un documento y yo puedo ponerlo en una cajita a partir de determinados datos de contacto, puedo ponerlo en una cajita y decir, bueno, Damián tiene apertura al cambio o no tiene apertura al cambio, por ejemplo. Entonces, ese tipo de análisis que con información legal, con información pública, con información que mucha gente te dice, bueno, te doy permiso para que vos la utilices, con los datos específicos y con información pública que está al alcance de cualquiera. O sea, no hacemos como se hizo en las elecciones de 2016, en donde se utilizaron datos ilegales, por ejemplo, en la campaña de Trump. Se utilizaron sistemas similares, pero engañando de alguna manera a la gente pidiéndole datos de, bueno, te pongo un jueguito, jugaste jueguito, me dejas tus datos, sé a través de este jueguito algunos datos tuyos más y completo el esquema. No, en este caso es lectura de datos directamente y de un dato público. Entonces, súper utilizable para las empresas. De hecho, yo creo que es necesario que los modelos de marketing incorporen esta dimensión porque permite, ya sea por las tecnologías que permite utilizar Facebook, por ejemplo, que permite hacer los famosos lookalikes. Entonces vos tomás una muestra chica y esa muestra la podés ampliar a partir de esa toma y son elementos muy similares a los que toma Facebook. Entonces se amplía mucho esa, o sea, yo digo, bueno, en mi país yo tengo 1000 casos que se comportan de esta manera. ¿Cómo lo amplío?
1000 casos al menos, ¿no? ¿Cómo lo amplío? Entonces le doy, bueno, toma Facebook o Google, toma esta cajita y expandímela. En el caso de Facebook es más claro, porque tenés directamente los lookalikes. Expandímela. Bueno, de esa manera funciona la computación cognitiva aplicada en redes sociales. Y para eso nosotros tuvimos, o sea, no hay tecnologías eh, desarrolladas específicamente para política, y menos para política en un país de 3 millones de habitantes. Entonces nosotros tuvimos que hacer nuestras propias tecnologías. Y bueno, para empresas yo creo que también tiene que haber una especialización hacia ese lado de la generación de tecnologías mucho más específicas que permitan generar y para esas comunicaciones hipersegmentadas. Yo creo que para las grandes marcas es un gran desafío que todavía están apegadas al sistema de agencia. En el fondo, estamos en una etapa bisagra en donde hay una lucha entre dos modelos, uno que es un modelo tradicional de agencia que no se termina de adaptar a lo digital, y por otro lado un modelo más tecnológico que no es un modelo creativo, sino que es un modelo más aplicado a, a conseguir resultados específicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, y hay gran y de hecho ya está avanzando bastante. Creo que en política ya ha avanzado. En Uruguay la primera experiencia fue en 2019 de computación cognitiva aplicada. Y en los Estados Unidos ya viene desde el 2015, 2014, vienen trabajándose ese tipo de, este, de segmentaciones que van más allá de las segmentaciones estándar o de las segmentaciones tradicionales que hay sobre Facebook y sobre Google, por ejemplo, ¿no? Martín, muy claro los conceptos. Quería ir a algo que vos habías hablado al principio, y es algo que también como marketer no político me intriga, y era un poco nosotros como marketers tradicionales o no políticos, vamos a decirlo, trabajamos mucho, si bien hay como muchas teorías y mucha eh, eh, discrepancias en el modelo, pero en el modelo que básicamente se basa en tres niveles en un funnel o tres etapas del funnel de decisión, que sería la awareness, consideration y la parte de decision. ¿Ok? Me gustaría saber, desde el punto de las campañas políticas, si trabajan con ese mismo funnel, cómo trabajan con ese mismo funnel, y otra de las cosas que particularidades que puede tener una campaña política es que en definitiva hay una fecha concreta para la decisión. Entonces, ese funnel, cómo ese funnel se acopla, digamos, a esa fecha, yo lo comparo capaz algo parecido como, no sé, vamos a decir el Black Friday, que hay un día determinado o la temporada, no sé, de ofertas en Estados Unidos, perdón, la Season Holidays en Estados Unidos, algo así. Pero me gustaría saber si en el marketing político, bueno, cómo es ese funnel y cómo y qué pasa básicamente con eso de que hay un día que hay que cortar la campaña y hay que decidir. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, el funnel es el mismo, es exactamente el mismo, nada más que eh, se ajustan los procesos dependiendo de la situación inicial. ¿Qué quiere decir? A diferencia con un producto, un político tiene, bueno, puede ser a diferencia y similar también, porque tanto un producto como un político tienen una historia, o no tienen ninguna historia, pero tienen un pasado que hay que sopesar en ese proceso en donde tenemos esa primera instancia de reconocimiento fuerte, en donde tiene que sonar el nombre, en donde la persona tiene que hacer la ubicación, el usuario, ya sea el usuario target o los usuarios en general, tienen que reconocer, que es una etapa muy importante y en donde muchas veces los políticos fallan. Diría que es la etapa más complicada para los políticos, porque en algunos casos, producto de cómo es el político, son etapas que muchas veces pasan años y no los reconocen. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia política, es quizá la fase más importante, que se escuche el nombre, que se asocia a determinados conceptos. Primero que se escuche en realidad. La segunda etapa es que se asocia a determinados conceptos.
donde se hace una presentación de una propuesta o se hace una presentación de determinados conceptos fuerza del candidato o del partido. Y una tercera etapa que varía dependiendo si es un proceso obligatorio o no obligatorio. Claro. Si es un proceso obligatorio, es una fecha en donde hay que darle fuerte a la parte de un pedido en concreto de voto. Y si es no obligatorio, tiene dos etapas. Es una primera etapa en donde se solicita que la persona vaya a votar y se lo trata de convencer de que la persona vaya a votar y luego a definirse por ese candidato o ese partido. A ver, si uno analiza en estas elecciones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, las elecciones internas, o sea, es muy importante ese proceso, pero no te el funnel no te garantiza el éxito. O sea, lo que te garantiza el éxito es lo que vos le pones adentro del funnel. Imaginemos al funnel como si fuera una tubería que lleva de un punto a otro. No es lo mismo si vos le metes agua, que va muy rápido y llega del otro lado, a que si lo tenés que llenar con dulce de leche, en donde tenés que llenar primero toda una instancia para que corra, después, o sea, es la, la fuerza, la espesura, el tiempo que tenga si tiene sedimentos o no ese candidato, marca mucho lo que pasa por dentro de ese funnel, ¿no? O sea, y los focos que hay que poner y la importancia de estudiar en cada uno de esos procesos cuál es la reacción del público. O sea, claramente, si hay un concepto que en el estudio base dio de determinada manera, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Uruguay. En las elecciones pasadas, creo que en todos los estudios base de todo el espectro político del Uruguay, daba que había sobre todo una base de hombres mayores de 45 años que les molestaba la inmigración. Entonces, decía, los inmigrantes vienen a llevar el trabajo de los uruguayos. ¿Qué pasa? Uno tiene que evaluar ahí si para ejercer una comunicación, si el mensaje que uno da para ese segmento termina afectándote toda la comunicación a tal punto que te termina destrozando una campaña. ¿Qué fue lo que le pasó a un candidato en concreto, a Edgardo Novik? Utilizó eso y le rebotó de la peor manera, más trabajo para los uruguayos, bueno, le rebotó de la peor manera, aparte muy mal comunicado, con una visión tradicional de cómo tenía que ser ese funnel, dentro de la parte de la proposición es básicamente límites a la inmigración. Un país hecho de inmigrantes es desconocer también esa historia de Uruguay, que es una historia fundamentalmente de inmigrantes, con una gran fuerza histórica para todos los uruguayos cultural, el tema de la inmigración. El fútbol sale nada más y nada menos que de los equipos de los barcos, básicamente. Peñaroles sale del tren, que básicamente eran inmigrantes que llegaban a trabajar y que trabajaban en el tren de una empresa inglesa. O sea, es desconocer elementos culturales. Bueno, se tomó aislado ese caso, se lo puso en el medio del funnel, en la fase propositiva, que te terminó afectando todo el resto de la conversión, por decirlo de alguna manera. Ahí te corto un Entonces, segundo, Manuel. Perdón, pero uh-huh, me quiero olvidar. O sea, ahí vamos a decir, independiente de lo moral, eso dejémoslo de lado, ¿no? Pero en este caso particular, capaz que en Uruguay, por ejemplo, como es el caso, bueno, como capaz que esa microsegmentación que hablamos es más complicada de lograr, pues un país chico, hizo que el mensaje en ese segmento se metiera en el otro, en otros segmentos. Pero capaz que, no sé, exactamente. en Estados Unidos, por ejemplo, capaz que es un mensaje mucho más dirigido a convencer a una determinada parte de la población, incluso, digo, otros ni se van a enterar, ¿no? Digo, combinando eso, y ahí entra Exactamente. un poco toda la magia, ¿no? Exacto. Por eso también es tan importante el conocimiento del lugar. No es lo mismo hacer comunicación hipersegmentada en el Uruguay que hacer comunicación hipersegmentada en Estados Unidos o en Israel o en España o en donde sea. Cada país tiene sus características para hacer la microsegmentación
porque en algunos casos simplemente hay más datos como para obtener y generar los segmentos de una manera muy específica, y en otros se necesita, o sea, están más contaminados los segmentos, por decirlo de alguna manera. O sea, en Uruguay, por ejemplo, existe la segmentación por partido. De hecho, si imagínate tú y yo queremos en este momento darle un mensaje a los votantes del Partido Colorado, del Partido Nacional o del Frente Amplio, lo podemos hacer, pero esos segmentos están contaminados uno con otro de algunos votantes que son o del Frente Amplio. Quizá el algoritmo dice, bueno, esta persona vota el Partido Colorado, pero ¿qué pasa? El volumen de datos que yo tengo no es lo suficientemente grande como para determinar, incluso algorítmicamente, si esa persona va efectivamente a votar el Partido Colorado. ¿Se puede prever? Se puede prever. Y eso es importante. Y ahí la comunicación cognitiva sí, pero hay otros elementos, sobre todo en los países que tienen población chica, que son un poquito más complicados de leer, y más aún una población como la población uruguaya, que es minúscula en términos de segmentación global. O sea, son 3 millones de habitantes, de los cuales la segmentación más pequeña que se puede hacer es al menos 1.000 correctamente. O sea, es realmente un desafío ahí. De todas maneras, volviendo al tema del funnel, cada candidato y más allá de que uno puede establecer determinados periodos, por ejemplo, el periodo de conversión en política se define en los 15 últimos días de la elección. Entonces ahí en ese tiempo hay que avanzar sobre lo trabajado anteriormente en la parte propositiva, pero en términos generales importa mucho el entendimiento cultural. Te voy a poner un ejemplo de esta elección. Nosotros en Uruguay, bueno, vos lo sabrás, estuvo la campaña por el Partido Nacional de Laura Raffo. Una campaña que se basó fundamentalmente, bueno, era un modelo bastante de agencia, en donde había un creativo que ni siquiera era uruguayo, era argentino, Marcos Peña, que fue uno de los consultores principales de la campaña, en donde con un modelo muy argentino de ver la realidad, con un esquema muy argentino, trató de aplicar eso en el Uruguay. Entonces, trabajó un gran concepto que es hacer historia para que sea la primera presidenta mujer en Uruguay, y trabajó sobre todo su comunicación fue mostrar lo que hacía su estructura política. Es decir, fulanito va al barrio, en el club del barrio fuimos a visitar a fulanito que estaba ahí y visitamos con los dirigentes tantas personas y visité a fulanita. Era un modelo en donde se trataba de mostrar cercanía, pero siempre asociada a la estructura partidaria. Ellos pensaron que porque Uruguay era fuerte estructuralmente desde el punto de vista político, eso iba a ser interesante para captar votos. Lo que te muestran los datos generales de esa campaña, no solamente el resultado final de votación, sino a lo largo de toda esa campaña, es de que se utilizaron elementos tan genéricos y elementos tan asociados a la estructura política que perdió totalmente el interés en esos temas que son microsegmentados, que son de cada una de esos nichos uruguayos que no necesariamente tenían definido un voto, y su voto no era estructural. Cuando uno hace una campaña, sobre todo a la hora de generar opinión, es importante entender que la campaña misma es una estructura y tiene que ser un soporte a la estructura y no necesariamente mostrar lo que hace la estructura, porque a la gente no le importa que la candidata o el candidato vaya al club político. Entonces, ese fue el gran error de la campaña de Laura Raffo. Ahora lo digo porque no estamos en campaña. Si estuviéramos en campaña, de hecho, me lo han preguntado en otras entrevistas y no lo había dicho, pero es un buen ejemplo de lo que se llama una campaña pinchada. ¿Qué quiere decir? Tenés un diagnóstico errado, una solución equivocada, por lo tanto, un resultado malo. Entonces, cuando vos tenés un diagnóstico sólido, tenés una ejecución que permite transversalizar, que sea transversal a todo el funnel, una idea fuerza, pero llevando siempre al voto, ahí tenés otro escenario. En este caso era un argentino que no necesariamente estaba entendiendo qué es lo que pasaba en el Uruguay, que trató de utilizar
una estructura muy tradicional y muy vieja como era el herrerismo de la lista 71, que tenía dirigentes históricos, con una comunicación absolutamente moderna, asociada a esa estructura vieja, o sea, ahí empezamos mal, y aparte, o sea, el votante de la 71 no es el votante de esa nueva idea, por decirlo de alguna manera. O sea, poner el foco en tratar de optimizar los resultados que vos tenés, y aparte no tenías tanto afuera, no hay mucha gente que vote a una mujer por el hecho de ser mujer, no la hay. Uno cuando analiza los estudios lo ve. Bueno, a partir de todo eso, ¿qué es lo que sucede? Una votación muy magra, en una interna históricamente baja de Laura Raffo, que le termina costando el hecho de no ser vicepresidenta, porque quizás si hubiera alcanzado un porcentaje mayor, sería vicepresidenta. Bueno, la realidad es que no enamoró, no consiguió, en una elección no obligatoria además, no consiguió captar. Y hay cuestiones que tienen que ver, obviamente, con el producto mismo, con el candidato mismo, Sí, ¿no? por Con la forma de supuesto. ser. Pero ahí está Este, dentro de que los errores esos no permitidos que vos hablabas al principio, ¿no? Como que ya exactamente, partimos de la base de un error que nos va a arrastrar, digamos, que también lo pasa muchísimo en las empresas. Ya exacto, salir a buscar los leads ideales, pero en definitiva estoy saliendo con un mensaje que ya es errado y que probablemente, aunque llegue a esas empresas, a los decision makers, llegue con un mensaje que no los va a seducir o ni siquiera los va a tocar nada, ¿no? Ni de lo técnico, ni de lo emocional, ni de lo práctico, ¿no? Eso creo que es exactamente. bastante Por eso es claro. tan importante y el mensaje no puede ser creativo. Por eso, Damián, lo que yo te decía, ¿tiene una cuota de creatividad? La tiene, pero tiene que ser fundamentalmente analítico. El mensaje tiene que partir de un análisis muy profundo y casi el análisis te da el mensaje, te diría. No es, o sea, esto tiene un 10% de creatividad, un 80%. Si a mí el 80% de los datos me dice que esto es A, no puede venir un creativo y decir, no, esto es Z porque me parece que Z puede llegar a crear. No, el 80% te dice esto. Entonces, si el 80% te dice esto, básate en esto para no digas algo completamente diferente, basate en lo que te dice el estudio. El caso de Laura es bien paradigmático, porque ahí te muestra cómo quizá, a ver, estamos hablando que a marzo de este año el Partido Nacional tenía una indefinición de casi un 40%. 4 de cada 10 tenían definición a quién votar. O sea, Laura era la candidata, la alternativa clara que tenía que ser frente a Álvaro Delgado. Y no la fue, porque una candidata que vota 18%, casi 19%, claramente no fue una alternativa, una votación baja todavía, porque no estamos hablando de un 20% de 450.000, como fue el caso de la elección de Sartori, por ejemplo, en 2019, en donde Sartori votó prácticamente 100.000 votos. Estamos hablando de 60.000, 68.000 votos, creo 67.000 votos que votó Laura Ramos. No, menos, 62.000 votos, perdón. 62.000 votos. Entonces, frente a eso, es el resultado de malas decisiones tomadas en ese funnel. Entonces, el funnel es el mismo funnel, es el proceso, es exactamente el mismo, nada más que lo que lleva adentro tiene otro corpus y es más complejo y necesita un conocimiento muchísimo más propio y local que lo que puede llegar a requerir vender una hamburguesa en Montevideo, ¿verdad? Por ejemplo. Clarísimo. Me Este, queda muy claro, Martín. Te hago una última pregunta para ir cerrando, para siempre a todos los invitados los pincho un poco y los llevo al campo de la inteligencia artificial que está tan de moda ahora y muy utilizada y que los marketers por todos lados buscando dónde aplicarla. Eh, Siempre en lo político, ahora hablamos más de lo político, no tanto de lo empresarial, siempre se mira como s- no sé, yo siento la sensación de que como que incluso cuando le mostrás algo, mira, esto es algo muy curioso, pero cuando le mostrás algo, yo hago muchas imágenes por DALI, ¿no? Y creo imágenes y mezclo cosas, muchas veces las reacciones o les cuento algo que hago, siempre te dicen, qué miedo, ¿viste? Que la gente lo primero que te dice es, qué miedo. No sé si toda, pero mucho me pasa, qué miedo es como que una reacción de, ah. Entonces, para no
sabemos los riesgos de todo lo que relacionado con deepfake que puede tener en la política, dejémoslo eso de lado. ¿Qué herramientas, qué cosas, ni siquiera, no tengo que herramientas prácticas, sino qué cosas vos ves que la inteligencia artificial y todas las posibilidades de que acá hoy en día no estamos viendo nada de lo que vamos a ver en los próximos años, puedan, digamos, en favor, más allá sí, de las campañas políticas, de los candidatos políticos, y el de alguna manera de lograr transmitir un mensaje político, ¿ok? A los futuros votantes que efectivamente ayude, digamos, y que y no perjudique, digamos, al sistema en su globalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas Ujú. vos ves ahí? ¿Para dónde? ¿Por dónde tu imaginación más allá, ¿no? Nadie te está. Sabemos que Hay esto es todo candidatos. muy variable. Sí, absolutamente, absolutamente. A ver, hay hasta candidatos ya generados con Eh, inteligencia artificial, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Desde el punto de vista práctico, yo creo que depende del país. Si analizamos el caso de Uruguay, en concreto, el caso uruguayo, todavía está muy en pañales todo. Diría que hay algún candidato que... Nosotros fuimos los primeros en utilizar inteligencia artificial en una campaña política, ya sea para generación de contenidos o para lectura de datos, fuimos nosotros. Nosotros empezamos primero que nada con la parte de computación cognitiva y luego lo extendimos a la generación de contenidos con inteligencia. El primer spot de inteligencia artificial que se hizo con inteligencia artificial para política lo hicimos nosotros, que no sé si lo recordarás, pero hace poco tiempo estaban dudas si Sartori salía o no salía. Entonces agarramos diferentes caras generamos a partir de inteligencia artificial, sobre todo para no utilizar, para que fuera notoriamente, para que se notara que era fake, lo hicimos con las diferentes figuras con diferentes figuras a lo largo de la historia uruguaya que le pedían a Sartori que se tire a la presidencia, que se tire, que sea candidato. Ese fue el primer spot con inteligencia artificial que se hizo en Uruguay. Desde el punto de vista de la generación de contenidos, creo, de hecho se usó, ya hay otros candidatos que lo han usado, Gabriel Gurméndez lo utilizó. Yo creo que ahí hay un campo en donde va a crecer mucho. Hace un rato, fuera de micrófono, charlábamos de la importancia de los avatars. Para mí va a haber una tendencia hacia la generación de determinados avatars para generar determinados contactos digital personal entre los ciudadanos y una campaña. Para mí va a haber diálogos con avatars de candidatos en donde tiene su programa de gobierno, en donde la persona le pregunta, más allá de que exista, para mí la parte humana va a continuar existiendo y en política va a tener una base fundamental, ¿no? O sea, la parte humana en política, en algunos casos es sustituible, como por ejemplo en el contacto directo, a través de chatbots de chatbots se puede generar comunicaciones directas y efectivas, todavía no al nivel que se necesita, pero yo creo que con un correcto entrenamiento de los sistemas sí, pero en esa parte no, pero en la parte de los candidatos y el diálogo y con la ciudadanía creo que es una herramienta que tiene un potencial enorme y que puede llegar a ser para construir más democracia, lejos no, vamos a alarmarnos, esto es lamentable, no miren qué horror, me asusta, no, fake, no, esto es horrible, fíjate si hacen una... A ver, cosas malas va a haber siempre. Siempre que está generada la herramienta, va a haber gente que la va a usar para el bien y gente que la va a usar para el mal. La realidad es que para el bien tiene un montón de cosas positivas y creo que está en el mercado, sobre todo en el mercado de los desarrolladores, generar esas alternativas que permitan facilitar los procesos de una campaña, que esos desarrolladores entiendan cómo son los procesos actuales y en algunos casos cambiar. Por ejemplo, el seguimiento de, de personas que van a votar o no van a votar el día de la elección. Hoy día se hace de manera muy rústica. Hay una persona parada enfrente al centro de votación que le pregunta, ¿usted votó? Sí, ¿a quién votó? Bueno, ¿usted a quién votó? Yo creo que vamos a través de las herramientas de inteligencia artificial y de captar votos y de captar datos a través de esquemas mucho más sencillos, es posible tener un resultado de las elecciones mucho antes de lo que los tenemos hoy, que muchas veces son las 12 de la noche y todavía estamos esperando que la corte suba o que no suba.
Por ejemplo, ese me parece un buen ejemplo. Bueno, ya hay algunos desarrolladores que en Uruguay están trabajando en estrategias, en lectura de datos aplicados a movilización electoral. Entonces, hacen cruzamientos entre encuestas de hoy, entre cómo votó la vez pasada tal candidato, y a partir de eso se generan determinadas estructuras de movilización de personas. Eso también está ocurriendo ahora y en muchos casos no se está utilizando inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial puede hacer que esos procesos sean mucho más eficientes y sacar conclusiones y predicciones mucho más acertadas que lo que se hace actualmente mediante modelos mucho más tradicionales. Entonces, yo creo que ahí tenemos varios elementos que van a ir creciendo, que también van a ir penetrando en la parte de las empresas. Y lo bueno es que en estos casos es como ocurría en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en donde desde la parte militar drenaba hacia la parte civil. Bueno, en este caso yo creo que hay un cruzamiento que de la parte política está drenando gran parte de ese conocimiento a la parte de las empresas, y de parte de las empresas también hay desarrollos muy trascendentes. Un ejemplo concreto, CRM, para manejar clientes. Bueno, hay muchos CRM que ya son capaces hasta de enviar mensajes personalizados al votante a partir de determinados comportamientos que tuvieron de cuestiones que se hicieron mediante el funnel, por ejemplo, el envío de una comunicación en concreto. Entonces, todos esos usos de la inteligencia artificial que tocan desde la parte del contacto directo, la generación del contenido, el recabar datos para estudios base o para tener más información. Yo creo que, bueno, o la segmentación, por ejemplo. La segmentación gracias a la comunicación, gracias a la inteligencia artificial, va a asumir aún más ese papel de microsegmentación, incluso en los países en donde hoy día es más difícil, como en el caso uruguayo, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, los comportamientos van a ser más predecibles aún y más hilando fino que lo que son hoy. Que en realidad, si bien hay, pero como hablábamos más temprano, todavía en los países más chicos o en los segmentos más chicos hay determinadas suciedades, por Claro. decirlo de alguna manera, en los segmentos, ¿verdad? Impecable. Martín, yo te agradezco muchísimo, recontra interesante. Voy a, además de subir la nota, obviamente, que ya la están viendo, voy a sacar bastantes apuntes y después vamos a charlar un poco más, capaz que de alguna cosa más específica para aplicar, como vos decías un poco, aplicar desde lo político al mundo B2B, al mundo B2C y viceversa, así intercambiamos técnicas, herramientas para que nos vaya mejor a los dos. Excelente, buenísimo. Damián, un gran Mar, gusto en un charlar gusto, contigo. muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten también nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.